Buenas tardes, como cada jueves tenemos otra charla de Spain Game Devs. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Vivar, Lead Artist, no, Lead Animator y Animator. Pixel Artist de Blasphemous, de The Game Kitchen. Buenas tardes, Raúl. Hola Rubén, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. Bueno, cuéntanos qué nos vas a contar en esta charla de hoy. Pues es una charla muy especial porque en esta charla quiero coger de la manita todos esos sprites, todas esas animaciones, todos esos recursos en definitiva que se han hecho con mucho mimo, pero que por una razón u otra no llegaron al juego final. Entonces, creo que esto es un bonito homenaje y creo que puede resultar muy interesante porque nuestros amigos de Spain Game Dev pues lo vean. Bien, pues si quieres pasamos ya a la presentación. Vamos Ujú. al modo inicio y volvemos enseguida. Bueno, pues bienvenidos a la charla de Blasphemous, los píxeles perdidos. Como no podía ser de otra manera, pues toca la sempiterna fase de autobombo y de presentarse un poquitín, ¿no? Entonces, pues como bien ha dicho Rubén, soy Raúl Vivar, soy lead animator en The Game Kitchen para Blasphemous y efectivamente vengo a daros la chapa. Em, Aquí he hecho un diagrama con el sistema de semáforo que, como podéis observar, tiene un rigor objetivo que asusta. Entonces, pues bueno, em, es curioso porque si bien yo sí soy pixel artist y animador en Blasphemous, mi formación es de programador. Y bueno, soy artista de un poco de rebote. Es el Vale, después de este pequeño bug, pues nada. Como iba diciendo, entre mis aficiones está el rol que me sirve pues para orquestar un sinfín de aventuras, ideas y en definitiva pues para contar una historia, ¿no? Eh, Está aquí puesto lo de la etiqueta de ninja. Y bueno, si mi maestro estuviese viendo el streaming, me diría, desgraciado, llevas sin pasar por el dojo desde antes del confinamiento. Pero bueno, desde aquí un besito a mi maestro Paco y a la gente de Buda en Córdoba. Lo curioso es que llevo practicando artes marciales desde que era niño. Y esto es algo que he comentado en muchísimas charlas, ¿no? Que me ha servido muchísimo para de cara a la animación, ¿no? Sobre todo el entender cómo funciona la biomecánica básica, cómo se traslada el peso de un pie a otro, cómo gira la cadera, cómo se lanza un tajo. Entonces creo que es bueno, un aspecto de mi vida que me ha ayudado mucho profesionalmente, ¿no?
Y bueno, pues Pixel Artist, que yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Em, esta diapositiva resume un poco cuál es la intención de esta charla, ¿no? Bueno, todos hemos visto las animaciones y todo el arte final en el juego, en Blasphemous, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas, esas animaciones, esos sprites que han servido pues para iterar, para darle forma o que por un motivo u otro se han quedado fuera, ¿no? Pues creo que este es su particular panteón y su particular eh, eh, forma de tener un poquitín de casito y de visibilidad. Pero antes de nada, ¿qué es Blasphemous? Bueno, supongo que la gran mayoría de vosotros lo conoceréis ya. Y bueno, es el segundo título de The Game Kitchen. El primero fue The Last Door, el cual yo tuve la suerte de disfrutar sin conocer todavía nada del estudio que iba a ser mi casa años después. Y bueno, em, se dice muchas veces que es el juego de la Semana Santa. Pues no. El universo de Blasphemous está cimentado y sustentado en toda la cultura pictórica, arquitectónica y religiosa nacional para dar a luz al universo tan retorcido y oscuro de Blasphemous. Y bueno, creo que el último hito de la lista que tengo aquí es el más importante, ¿no? Y es que hace poquito, creo que fue hace un par de meses, pudiera ser, conseguimos un hito, pues bueno, que nos hizo muy felices, ¿no? Que es el alcanzar el 1.000.000 de copias. Y bueno, aquí tenemos un, un pequeño muestrario de animaciones de Blasphemous, todas ellas finales, ¿no? Eh, entonces, claro, todas estas animaciones tienen el privilegio de haber salido en Blasphemous, ¿no? Entonces, aquí solamente están aquí, van a figurar aquí, pero el protagonismo lo van a tener otras animaciones y otros recursos que vamos a ver ahora. Pero para ello, os voy a contar un poco sobre el proceso de trabajo en el departamento de arte, ¿no? Entonces, todo parte de una idea que surge de la cabecita privilegiada de Enrique Cabeza, nuestro director creativo y de arte de Blasphemous. De hecho, cuando se cuenta que cuando Enrique llegaba a la oficina, al estudio, dice, oye, tienes mala cara, es que he dormido mal, he tenido muchas pesadillas. Ya todo el mundo sabía que de ahí iba a surgir algo la mar de interesante, ¿no? Con la incorporación después de Michael Ortega, pues también se sumó a ese músculo creativo, ¿no? Pues dando luz a multitud de voces, algunos tan memorables como Crisanta, a nuestra siempre amada Crisanta. Una vez que esa idea empieza a perfilarse y empieza a tomar consistencia, es el momento de crear un concept art, ¿vale? De tal modo que ahí tenemos a Juanmi y a Nerkin, que con ese talento maravilloso, pues lo llevan a una ilustración preliminar. Y una vez que ese concept se da por bueno y recoge toda la esencia de la idea, cuando se pasa a crear los sprites, ¿vale? Con pixel art. Cuando ese sprite funciona, es cuando ya se pasa a la animación, de tal manera que nunca se va a pasar al siguiente estadio del proceso si no se ha probado. No obstante, como vamos a ver, esto no siempre es así. Pasando de concept a sprite, spoiler, sale mal, desde luego que sale mal. Aquí tenemos al Elder Brother, ¿de acuerdo? Es una ilustración muy poderosa,
con ese enorme candelabro llameante, la dimensión gargantuesca que tiene. Y fijaos cómo lo que lleva en la cara, ese yelmo y esa máscara, está hecha de plata. Entonces es importante el tema de la plata. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el sprite, siempre se piensa, uy, la plata pues lo hago en colores grises. Y el resultado es que parecía que tenía o bien una máscara de yeso o una toalla enrollada. Entonces aquello no iba a funcionar. Gracias al retorcido que vino Juanmi en mi ayuda y me dio una clase totalmente magistral de lo que es la reflexión en los materiales. Y bueno, como tiene ese índice de reflexión, era importantísimo contar con el escenario en el que se iba a desarrollar la lucha contra el Elder Brother. Porque esto iba a condicionar los colores. Y aquí tenemos todo pues una serie de animaciones del Brother, ya con este nuevo material. Perpetua, esto es otro caso bastante peculiar. El concepto es una auténtica pasada, es maravilloso. Sin embargo, Juanmi le dio a la capa que lleva Perpetua esos pliegues retorcidos, muy al estilo de Spawn. ¿Qué pasa? Que yo lo repliqué tal cual. Y bueno, es cierto que el movimiento de la capa puede funcionar, los flecos se mueven con, bueno, con solvencia, podríamos decir, pero no era la idea. Era más una capa al uso y demás. ¿Cómo lo solucionamos? Le pusimos dos pares de alas. Creo que fue Óscar Mardones, que es un pixel art animador fuera de serie, y conseguimos solventar la papeleta. También se puede dar el caso que se apruebe el sprite, se apruebe la animación y se metan en el motor de juego. Pero, ay amigo, ahí quizá no funcione lo bien que tú esperabas. Esto es un caso que me da muchísima, muchísima pena, porque es la animación de penitente para bajarse de las plataformas One Way, ¿vale? Estas plataformas de las que te puedes saltar pulsando abajo y salto. Porque es verdad que le da un toque de realismo bastante curioso. Encaja muy bien sirve muy bien de transición entre el estar agachado y la caída, pero em, lo cierto es que una vez que se ve en juego, le quita capacidad de respuesta a penitente, con lo cual se decidió quitarlo. Esto es el primer dash. Bueno, hay tantos errores aquí que no sé ni por dónde empezar. Por ejemplo, se utilizaron una serie de VFX que no tenían correlación con nada que se iba a mostrar luego en Blasphemous. Y de hecho, em, he de decir que son bastante malusquillos. Entonces, bueno, se decidió darle una vuelta a aquello. Este dash funciona muy bien. De hecho, en algún que otro prototipo se ha podido ver. ¿Qué problemas presentaba este dash? Pues que parece un ataque más que una esquiva y que al jugador le sugería que podía realizarlo en el aire, cosa que es imposible. Con lo cual, sí. ¿Cuál era el error? Sobre todo a nivel de tono de arte. Aquí no se ve bien porque pasa muy rápido, el frame es muy, muy rápido, pero hay una serie de efectos
hechos con pixel art que no terminaban de encajar bien. También, em, esto es un poco anécdota, también, corresponde a esas primeras estadías de Blasphemous en los que Enrique Cabeza, abogaba por un personaje principal, en el que Penitente no hiciera alarde ninguno de efectos mágicos o efectos especiales. Entonces, em, pues claro, no terminó de gustar esta versión. De hecho, la inclusión de efectos especiales y demás no fue sino hasta el ataque cargado, que fue cuando le añadí una serie de efectos de aura y demás. Que oye, eso sí encajó, eso sí le gustó a Enrique y abrió la puerta, abrió la veda pues para todo el despliegue de rezos, de efectos especiales que se ven en los rezos luego. Este es el dash, que bueno, se había utilizado, que funciona bien, pero podía inducir a confusión, en que parece un ataque, una embestida, en que parece que se puede hacer en el aire y demás. Uy, esto en efecto es un pequeño bonus. Esta es una mecánica que nunca fue, pero se puso sobre la mesa. Correcto. Eh, Se planteó el hecho de que Penitente se pudiera desplazar por los escenarios haciendo uso de cuerdas. Entonces, bueno, era una mecánica de traversing horizontal bastante curiosa y bueno, al final no se quedó fuera como alguna que otra. Este, esta es un capítulo bastante curioso, ¿vale? Lidiando con la muerte de los enemigos. F en el chat. Esta es la primera, Flagelantes, junto con el acólito, uno de los primeros enemigos que acometimos en Blasphemous. Entonces, en las primeras versiones, los enemigos se quedaban allí muertos, fritos en el suelo. Esto acarreaba un sinfín de problemas. Pues desde que se muriesen en una cuesta, que se muriesen al borde de un precipicio, dejando pues la mitad del cuerpo fuera, que se cayesen a los pinchos y ya está. Entonces, se optó bueno, pues hacer que el cuerpo desapareciera. Pero claro, aquí he de entonar el mea culpa porque, uy, el mea culpa que bien traído. Porque em, todavía no había asimilado bien el sabor de Blasphemous, ¿no? Entonces, esta fue mi propuesta, o lo que yo llamo la muerte Disney, donde hay una especie bueno, no sé cómo describir eso. Es una especie de corrientes de aire que de forma casi plácida, pues desintegran al enemigo. Y nada, recuerdo que me llamó Mauri. Me dijo, vamos a ver, Raúl. Que sí, que la animación está muy bien, pero que esto no es Blasphemous. Yo quiero un cubetazo de sangre y quiero trozos de carne saltando por ahí. Y bueno, yo soy muy obediente y lo que me dice Mauri lo hago. Así que, querías casquería, aquí tienes casquería. Y esta es la versión que se quedó en el juego. Penitente se merece un lugar especial en esta charla, en esta presentación. Entonces, si tenéis el libro de arte, supongo que habréis visto estos diseños, ¿no? Es curioso cómo el de la izquierda del todo, o los dos de la izquierda que no tienen el capirote tan característico, pues casi parecen ajenos, ¿verdad? No parecen que formen parte de Blasphemous. Estos sí que se empiezan ya a parecer más a nuestro querido penitente. Y por último, este concepto. A mí me parece una auténtica maravilla. Tiene muchísima fuerza, expresa muchísimo. Es penitente tal y como lo conocemos.
Bueno, pero ¿qué pasa con las primeras pruebas en Pixel? Comentaba Rubén que quería ver al, al ninja samurái nazareno y he aquí el ninja samurái nazareno. Esta prueba la hice cuando me estaban tanteando todavía Mauri y Enrique Cabeza, pues para entrar a formar parte de la familia de TGK. Viendo esto, creo que es un milagro que finalmente me contratasen, porque vamos, que es atrozmente malo. Pero bueno, creo que merecía su ratito de fama, ¿no? Este sprite. Evolución de sprites. No, vuestra pantalla está bien. Es que está todo muy oscuro, eran paletas tremendamente oscuras. Porque se iba a plantear Blasphemous como un entorno terrorífico, oscuro y demás, hasta que apareció la fase de las montañas nevadas y nos echó al traste todo. Entonces hubo que optar por una paleta que fuera bastante todoterreno y nos sirviera para todo tipo de escenarios, ¿no? De hecho, me estoy fijando, mea culpa en esta versión parece una llave, es francamente malo. Y aquí tenemos a Penitente en Sprite, tal como todos conocemos y amamos. The Crosscrawler, ¿vale? La crucificada, también merecía un lugar especial en esta charla, porque creo que es sin duda el personaje más difícil de animar, el que más guerra nos ha dado por muchos motivos, ¿no? Aquí tenemos los primeros concepts de Juanmi, basado en el concepto de Cristo mal, ¿vale? Basha cuenta esta historia bastante mejor que yo. Pero bueno, sirvió como germen para este enemigo. Entonces, por ejemplo, la versión que tiene el cuervo sobre una de las aspas de la cruz eh, era súper poderosa. Y aquí tenemos la primera animación, que resultó ser demasiado saludable, lozana, mm, casi parece una surfista californiana por el buen color. Em, y bueno, mm, Mauri pues nos dio el toque de atención de esto hay que cambiarlo, esto no puede ser. Y de hecho, puso el foco de atención sobre un detalle importante, que es el hecho de representar una cruz, ya que la religión en custodia es una religión ficticia, no podíamos incluir ningún símbolo, pues un símbolo como la cruz cristiana, ¿no? Eh, no podía ser. Entonces, no solo había que cambiar el aspecto tan lozano y saludable de nuestra querida crucificada, sino el elemento al que iba atada en sí, ¿no? De vuelta a la mesa de diseño, y como veis, pues hay multitud de variaciones, algunas bastante absurdas, que no tenían ningún tipo de relevancia ni sentido. No obstante, sí que parece que la estatua alada empezaba a cobrar fuerza. Así que aquí tenemos ya nuestra querida crucificada, con ese aspecto más demacrado, más como un zombie, eh, atada pues para toda la eternidad a esa estatua alada. Mucha... Sí. Pues mira, cuando hice el primer sprite de la estatua sola, dije, uy, qué bien. Parece que bueno, la textura es buena, que parece que funciona, la iluminación y tal. Y fue entonces cuando caí en algo totalmente aterrador.
que es que tenía que hacer que ese cacho de piedra enorme, con infinidad de detalles, de muescas, de cada pluma de las alas que están ahí labradas, se moviese con el enemigo, pues cuando andaba, cuando golpea, cuando... Entonces, hay mucho pues bueno, de triquiñuelas, pues bueno, de zorro viejo. Pequeñas rotaciones, de hecho, sin ningún tipo de pudor, utilizando la rotación del software de dibujo y corrigiendo luego, porque es que si no, no había manera de hacerlo. Tuve que sacrificar, pues bueno, pureza en pos de producción. No sé si eso responde a la pregunta. En otros casos, pues las animaciones tienen un ciclo de vida natural en el que se conciben, se llevan a pixel art, se meten en Unity, eh, duran una o dos builds de testeo y te das cuenta de que eso no funciona. Aquí tenemos el ataque a distancia, que aquí está en azul. Luego en el juego se recoloreó el sprite a manopla y aparece en rojo. Entonces era una especie de Hadouken raro. Evidentemente, también Mauri, que es un poco la voz de la conciencia y tal, dijo esto no puede ser. Que parece que está parando el tráfico. Y claro, ahora que lo ves a tiempo pasado, te das cuenta de que sí que esto no estaba más allá de toda esperanza. Y aquí tenemos pues el ataque a distancia tal y como lo conocemos, pues con algo tan identitario como es cortarse la palma de la mano con mea culpa y utilizar la sangre para lanzarla en forma de proyectil, pues gracias a la fe, ¿no? El ataque hacia arriba fue también bastante difícil de llevar a cabo porque tenía que tener la misma rapidez, la misma cadencia que el ataque normal cuando estás de pie. Y no había manera de hacer que cuadrase ni el comenzar, ni el arco el esmear del tajo de la espada. De hecho, en la versión de la izquierda, si veis, no cuadra donde empieza la hoja de la punta de mea culpa al comienzo del movimiento y dónde acaba, ¿no? Entonces, bueno, la versión de la derecha es la definitiva, pero no obstante, he de deciros que no, que bueno, que se metió con ciertas reservas. Bueno, y el combo de espada, la evolución es más que notable. Al principio solamente tenía dos golpes y tenía una especie de destellito puesto ahí de forma artesanal, entre comillas. Eh, Poco a poco se le fue dando un poquitín más de brío, pues bueno, de agilidad. Y quizá el debajo del todo es el que más se parece al combo final. Evidentemente, todas estas animaciones presentaban el problema de que Penitente, mientras que está ejecutando los ataques, va pivotando, va cambiando todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, esto a la hora de lidiar con el Game Object, con su posición y tal, iba a ser un quebradero de cabeza. De tal manera que se concibió el combo que todos conocemos, en el que no hay desplazamiento ningún salvo en el golpe final y siempre vuelve de nuevo a la posición de partida. Y bueno, creo que estamos acabando ya. Nuevo versus viejo. Aquí tenemos un pequeño repaso de los primeros sprites respecto a a cómo quedó al final. Sí, el de la izquierda no fue de mis mejores trabajos. De hecho, casi parece un polo de fresa medio derretir. Y bueno, ahí se quedó.
Menos mal que la iteración la hicimos bien. Sin embargo, fijaos que el flagelante ha cambiado poquito. Más allá de que se le ha dado más contraste en la paleta, pero ha cambiado muy poquito y bueno, fue un spray que funcionó casi a la primera. La monja. mm, esto fue muy, muy arduo. Esto em, fue un trabajo conjunto de concepts que creo que no tengo por aquí, junto con su contrapartida en sprites. Y no terminaba de encajar ninguno. De hecho, era un enemigo que presentaba el hándicap añadido de ese incensario en el que hay pobres personitas dentro, ¿no? Porque se tenía que comportar como un elemento casi aparte, a pesar de estar unido por las cadenas. Entonces aquí tenemos distintas versiones, las que la paleta pues está más bien apagada. Nuestra querida monja anda sobre una especie de zancos, ¿vale? Y bueno, se decidió que los zancos no se vieran, que llevase su atuendo monacal y demás, llegase hasta abajo. Seguía sin gustar hasta que cambiamos radicalmente el enfoque y aquí tenemos a nuestra queridísima y odiada a partes iguales monja, pues tal como está en el juego final, ¿no? Entonces yo creo que el cambio es más que notable. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haber aguantado y nada, muchas de estas preguntas, súplicas desgarradas, declaraciones de amor y amenazas varias, como vosotros gustáis. Y muy bien, voy a quitar esto. Vale, pues ya estamos por aquí. Y bueno, nos dejaban algunas preguntas por el chat, como por Sí. ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva más o menos de media hacer entre los sprites, las animaciones, los concepts? O sea, todo el proceso desde que se os ocurre un personaje hasta que ya lo tenéis listo para incluirlo en el juego. Vale. Depende mucho de la, de la complejidad del enemigo, del boss. Bueno, los bosses tardan una eternidad, ¿no? Pero, por ejemplo, un enemigo desde que se concibe, pues quizá entre una jornada de trabajo y cuatro pueden estar nuestros compis de concept art. El sprite se puede tener listo quizá en 1 o 2 días también. Y donde sí que se lleva muchísimo, muchísimo tiempo, es muy caro de producir, son las animaciones. Entonces, si quizá el líder lo puedas dejar listo en 2 jornadas, si no es especialmente grande en una, y bueno, y así de forma exponencial. Sí, no, al final es un proceso de tira y afloja, prueba y error hasta que tenéis un resultado que convence. Eso es. Nos dejan aquí por el chat varias preguntas. Ujú. ¿Cuál es tu sprite y animación favorita del juego? Tengo muchos. Me gusta mucho la animación del respawn de penitente, cuando aparecen los querubines y te sueltan en el altar, porque fue muy divertida de hacer. Además tiene muchísimos detallitos. Hay un querubín, granujilla, que hace como que está sujetando el peso del penitente, pero no, solamente tiene la manita allí puesta y poco más, ¿no? Y fue muy divertido de hacer. Me gusta muchísimo también Tizona. Tizona Sí, me una parece gran favorita de los fans. Sí, sí, me gustó mucho darle vida. Y bueno, tiene un pequeño truquete, ¿vale?
que es que como tiene ese velo semitransparente, pues bueno, yo lo que hice fue hacer el sprite de Tizona desnuda, pues para ver cómo funcionaba la anatomía, el volumen y demás. Crear la capa del velo por encima, pues atendiendo a esos volúmenes en sólido. Y lo que hacía es que luego duplicaba esa capa, donde estaba el velo, la ponía detrás del spray de la capa de donde estaba el cuerpo de Tizona y la que quedaba por encima le bajaba la opacidad. Entonces ya tenías ese efecto de semitransparencia. Porque claro, como se trabaja primero en GIF, no puedes utilizar transparencias, porcentaje de transparencia, tiene que ser o transparente o opaco. Entonces, pues, bueno, era un pequeño truquete que Ujú. usé. Nos dejan más preguntas por aquí. Ujú. De todas las animaciones, ¿cuál te costó más hacer en el juego? ¿Cuál es la animación que La más te de, costó? la de la crucificada, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Tiene un giro muy complejo, está en escorzo, Totalmente. es muy Sí, compleja. sí, sí, sí. Porque claro, me imagino que ahí la proyectas primero de frente y al tener Ujú. que voltearla, aunque mantienes el mismo sprite, tienes que redibujar toda la sección donde estaba la cara del ángel, Correcto, sí, sí, las sí, sí. cuerdas atarlas a la inversa. Eso es, justamente eso. Muy bien, muy bien. Más cositas. Vale, nos preguntan también, ¿qué personaje de videojuegos te gustaría recrear para animar en pixel art si te lo propusieran? Esta es facilísima. Alucard de Symphony of the Night. ¿A quién quiero engañar? Es ese, es ese. Y todos mis compañeros del estudio, mi familia, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Entonces, me imagino que la serie de Netflix la estás siguiendo. Sí, sí, ya, ya, ya. Por supuesto, por supuesto. Mm, me encanta porque tiene muchas semejanzas con el arte que se utilizó para los juegos de Game Boy, Sí, muy similar, cierto. y del que luego bebieron los compañeros de Ujú. Mercury Steam para hacer Correcto, cierto. vamos, Symphony of the Night. Ujú. Bueno, Bien, tenemos por aquí más preguntas. ¿Qué programa para el pixel art utilizáis allí, o más concretamente tú, en The Game Kitchen? vale, pues mira, Oscar y Nacho utilizan Sprite. Ellos son fieles defensores de Sprite y va muy bien. Yo, pues nada, un poco contracorriente y utilizo Photoshop, porque de mi época pues bueno, de diseñador gráfico y de programador de frontend, pues utilizaba mucho Photoshop. Entonces tengo mucha afinidad con este programa. Sé que no es lo más idóneo, de hecho la parte de animación de Photoshop es una pesadilla, pero bueno, sé que tengo que ponerme un poquitín las pilas y echarle un vistazo a Sprite, sobre todo por coherencia y por trabajar con el mismo software que mis compañeros, ¿no? Pero bueno, en vacaciones, eso en vacaciones. Luego tenemos más preguntas por aquí. Ujú. Eh, ¿Cuántos sprites de media incluye una animación de un enemigo en Blasphemous? Mm, pues depende un poco a ver, Claro, entre líder, movimiento, ataque. claro, por ejemplo, el IDL eh, mm, va generalmente a partir de 8. Menos ya empieza a verse choppy. Con el caminar igual, el walking va también en torno a eso. Yo creo que es raro ver una animación que tenga menos de 8 frames. Claro, Y de ahí esto para arriba. supongo que es, vamos, yo lo pregunto porque los juegos antiguos, tipo Castlevania, por las limitaciones de software, de capacidad de memoria sobre todo, tenían un número máximo de sprites que utilizaban. Esto, sí, Si mal no recuerdo, por ejemplo, los Idle, los Walking, rondaban en torno a los 3 o 4 máximo.
Máximo, máximo, Entonces, sí, sí sí, que sí. destaca Blasphemous eso por sus Ujú. animaciones tan fluidas y eso quiere Sí. decir que hay muchos más sprites detrás Ujú. y mucho más trabajo de pixel art detrás Sí. para ajustarlos. Ujú. De hecho, con esa pequeña perlita retro que se incluyó en el último DLC, ¿eh? Con esa estética de NES y demás, era difícil parar esa inercia, ¿no? De trabajar con muchísimos frames en cada animación. Y de no, no, que el líder tiene 2 frames, que lo vamos a hacer así. Y era, como, "Pero esto no puede ser, no. Y tal, pero fue una experiencia divertidísima, lo disfrutamos todo el equipo muchísimo. Eh, Luego iba a preguntar, ¿cómo ha sido el pasar de estar en el estudio a luego el teletrabajo? ¿Cómo os ha influido la pandemia en The Game Kitchen? Vale. Quizás se lo preguntas al menos indicado porque yo siempre he teletrabajado. O algo que ya sabes que The Game Kitchen está, el estudio está afincado en Sevilla y yo vivo en Córdoba. Entonces, em, la primera vez que hablamos sobre que se barajaba la posibilidad de que yo entrase a trabajar en TGK, pues yo le pregunté a Mauri con cierto temor, ¿no? Pero yo voy a tener que irme a Sevilla, porque claro, aquí lo tengo todo, mis aficiones, mi familia, mis amigos, mi pareja. Dice, no, 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 tú puedes teletrabajar. Y, y bueno, esa ha sido mi forma de trabajar, ¿no? En remoto. Entonces, cuando llegó el confinamiento, yo ya tenía el cuerpo hecho, no fue tan duro. Es cierto que, claro, terminabas tu jornada y no podías salir a la calle, pero bueno, no pasaba nada. Pero sí me consta que mis compañeros sí que le comentaban que estaban cada 2 por 3 los pobres asomados a la ventana o a la terraza porque estaban agobiadillos. Luego más preguntas sobre el diseño del juego. ¿Hay alguna cosa que se quedó fuera en Blasphemous que te hubiese gustado incluir? ¡Ay! ¡Qué difícil! No te sabría decir, porque es verdad que se nos quedaron algunas cositas que se prometieron en la campaña de Kickstarter, que, bueno, mm, por tiempo bueno, era materialmente imposible de incluir, pero algo que dijese, quiero que esto esté y tal, creo que no hay nada que eche en falta de manera desgarrada. Ujú. Luego nos dejan más preguntas por el chat. Nos dicen, ¿qué es necesario para convertirse en pixel artist? ¿Qué conocimientos hay que tener? Mm, bueno, lo que diga aquí va a parecer súper cliché y de coach baratuno, ¿no? Pero es que no deja de ser una cuestión de constancia, de práctica, como cualquier disciplina que quieras comenzar. Es cierto que el pixel art tiene una serie de reglas que es bueno empezar a contemplar siempre y a respetar desde primera hora. Pero bueno, no deja de ser una cuestión de constancia, de que, mires muchas referencias, de que veas cómo han resuelto ciertos problemas, por ejemplo, la textura de una piedra o la textura del agua en una cascada cayendo, cómo lo han solventado otros pixel artists profesionales, ¿no? Entonces eso te da ciertas astucias y ciertas herramientas para resolver futuros problemas, ¿no? Evidentemente, tener una formación artística también ayuda muchísimo. Bien, nos dejan también, hoy está el chat activo. ¿De qué temática te gustaría que fuese el siguiente juego? El propio que nos pregunta nos dice que le gustaría que fuese algo Shinobi de ninjas. No sé quién ha hecho esa pregunta, pero parece que me conoce a la perfección. Porque sí, sí, claro. Me Evidentemente, imagino que algo tipo el Ninja Gaiden de Sega.
absolutamente sí. Sí, 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 firmo, firmo. Claro que sí, claro que sí. Así que, de hecho, creo que se llegó a adaptar a 3D, si no Ujú. si no, un poco así, pero... Bueno, un poco así, efectivamente. Ujú. También nos preguntan, ¿de dónde te viene el sobrenombre de Bayushi? Vale. Es un apodo rolero. No sé si habrá algún jugador de Leyenda de los Cinco Anillos, pero bueno, hay una juego de rol ambientado en una especie de Japón feudal fantástico que mezcla también pues elementos de la cultura china y coreana. Y hay distintas familias, distintos clanes. Una de ellas es la familia Bayushi. Y fue mi primer personaje de leyenda. Entonces, mi amigo Fede pues puede hacer perfectamente 20, 25 años, pues me puso como apodo Raúl Bayushi y se ha quedado conmigo desde entonces. Ujú. Bien, pues si el chat se quiere animar a hacer alguna pregunta más a Raúl, aprovechando de que lo tenemos aquí, mm, si no, yo desde Spain Game Devs agradecerte que hayas accedido a venir a darnos esta charla. La verdad es que nos has traído muchísimo arte excepcional de Blasphemous que de otra forma muchos no verían. Eh, Correcto. Mucho arte que se queda muchas veces en la trastienda, en la nevera, que a Sí. veces se puede reutilizar para otros juegos, pero Ujú. muchas otras veces se queda ahí para siempre guardado en una Correcto. caja. Y bueno, por mi parte, recordar a toda la comunidad de que todos los martes y los jueves tenemos charlas, aunque habrá un pequeño parón en el verano. Y después vendrá ya la muy esperada Spain Game Devs Jam, la tercera Oh, qué edición, bueno. que está preparando de Lunado y de la que Ujú. os iremos dando más detalles tanto en el Telegram de la comunidad como en el Discord y en el Twitter. Así que sin más, nos despedimos y haremos una raíz a alguien que esté haciendo también de Game Dev. Um, Así que Muchísimas gracias por la oportunidad de mostrar esas animaciones, esos sprays que se han quedado ahí olvidados. nada, Muchísimas nada, gracias, un a ti. besote. Bien, pues nos vemos hasta el martes que viene. Chao.